Hola mis pequeños escritores, espero se hayan divertido muchísimo leyendo el cuento de los tres cerditos. Antes de comenzar nuestra clase de escritura, quisiera que recordáramos un poquitito lo que leímos en nuestra clase de lectura, porque vamos a aplicar lo que comprendimos y lo que leímos en nuestra clase de lectura ahora en la clase de escritura. Vamos a ver. Vimos que el cuento tenía un título, ¿verdad? Los tres cerditos, lo cual me dio la idea de lo que se iba a tratar. Luego identificamos los personajes principales. En este caso eran los tres cerditos y el lobo. Hay otros cuentos en los cuales vamos a leer también durante esta semana que vas a encontrar otros personajes, pero hoy nos centramos en los tres cerditos. Luego teníamos un escenario. El cuento se desarrolla en un bosque en donde los tres cerditos, cada uno construye su propia casa, ¿verdad? Porque querían vivir separados, cada quien en su propia casa. Ya eran unos cerditos adultos. Luego identificamos los eventos. Los tres cerditos tenían un principio cuando ellos muy felices salen de su casa donde vivían juntos y deciden irse a vivir solos. Cuando ya están en el bosque, pues ellos deciden cómo van a construir su casa para poderse proteger, protegerse del clima, protegerse también del peligro, que en este caso era el lobo. Y te recuerdas que leíste que uno de ellos construyó su casa con paja y vimos que había sido una casa muy débil. El otro cerdito dijo que la iba a construir de madera y tampoco le funcionó. Y el tercer cerdito dijo que la construiría de ladrillo. Luego, cuando están ya ellos viviendo solos, vemos el problema, que hay un lobo que quiere comérselos. Aquí está la problemática. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Se van a vivir juntos a la casa del cerdito que había construido su casa de ladrillo. Entonces encontramos la solución y luego el final. ¿Qué pasa con el lobo? Los cerditos inventan cómo defenderse del lobo cuando ya están viviendo juntos. Entonces vemos que el cuento tiene un principio, un desarrollo o medio y un final, que es el desenlace. Ahora, dentro del conflicto, como te decía, es el problema que tienen los personajes. Ya decíamos que el lobo se quería comer a los cerditos. La resolución es cómo ellos resuelven, cómo ellos arreglan el problema. Y los cerditos fueron muy inteligentes, ¿no? Porque lograron defenderse del lobo. ¿Ok? Ahora, este día en la clase de lectura, después de haber recordado los elementos de un cuento, en los cuales tú te acuerdas que también tienen ciertas características, que los cuentos mencionan el número 3 y el número 7. Tú dices en los tres cerditos que mencionaba los tres cerditos. También le ponen un poco de magia, porque ¿qué es lo que pasa con el lobo al final? Ahí vemos un toque de magia. También vemos que deja una enseñanza.
deja una enseñanza el cuento. Este tipo de narraciones deja una enseñanza, algo que nosotros aprendemos. Ahora, yo te voy a pedir en esta clase que comencemos a pensar cómo construir nuestro propio cuento. Para esto vamos a hacer una lluvia de ideas. Tú miras acá 8 rectángulos. Mira, 8 rectángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a comenzar a pensar en cambiar los personajes. Imagínate tú, si en el cuento los 3 cerditos no fueran cerditos, ¿qué otro personaje tú le pudieras agregar? ¿Podrías decir los 3 perritos? ¿Mm? ¿O los 3 gatitos? Piensa, piensa en cambiar los personajes. Y entonces tú puedes escribir acá tu lluvia de idea para los personajes. Puede ser los 3 gatitos, los 3 perritos, los 3 pajaritos o los 3 niños. ¿Qué te parece? Y también te invito a que le cambies el escenario, es decir, que no sea en el bosque. Puede ser en un castillo encantado, en una casa de brujas, o puede ser en invierno, en un bosque. Si utiliza tu creatividad, entonces cámbiale, por favor, al cuento los personajes y cámbiale el escenario, ¿sí? Y lo vas a escribir en este cuadrito. Por favor, dibuja este cuadro en tu cuaderno y comienzas a pensar en cambiarle estos elementos al cuento que te van a servir a ti para crear tu propio cuento. Sigamos, mira, esto es lo que vas a hacer. Vas a cambiar los personajes. Tú utiliza tu creatividad, tu creatividad. Puedes cambiarlo a personas, a animales, lo que tú quieras. Utiliza tu imaginación. Y también vas a cambiar el escenario. Hoy en esta clase solamente vamos a cambiar personajes y escenario. ¿Ok, mis amigos? Espero que disfruten la escritura de tu cuento y vamos a trabajar. Vamos, chicos. Adiós.